vale la pena creo que reiterar las vías de comunicación, el WhatsApp, ahora les ponemos el número, estamos activos a través de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, gracias a quienes también están comentando en tiempo real en YouTube. Ahora sí que bastante notoria su participación. A través de WhatsApp pueden comunicarse, mandarnos un mensaje 55 1201 7278. Estamos también conectados a través de la radio. Hay que recordar que este es un gran esfuerzo del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Ahí están las estaciones. Ahí están las estaciones para quien nos escucha, altavozradio.mx, ahí nos puede escuchar en línea. Y también altavoz Coatzacoalco, 104.3 FM, 102.9 en Colima, 103.5 en Mazatlán y en Tapachula 101.1. Allá también nos escuchamos. Y en MX Play también nos podemos ver en esta plataforma en línea. Bueno, entonces ahora sí ya le entramos a la revisión de... Vamos a la revisión del kiosco. Los medios, ¿no? Y qué es lo que resalta algunas portadas, Milenio, El Universal, La Jornada, Reforma. Ahora sí que, ¿por dónde iniciar? Pues traen los principales debates que se están dando el día en los últimos días. La Jornada, por ejemplo, trae Poder Judicial es a un campo de corrupción, esto que decíamos en función de la discusión de la prisión preventiva oficiosa. Dice, con honrosas excepciones, destaca, ¿no?, lo que ayer en la conferencia matutina dijo el presidente. No resisten cañonazos, esa fue una de las frases estelares del día de ayer. Si hablamos en plata, los jueces no resisten cañonazos. Es una burbuja que representa grupos de intereses creados, tiene andamiaje jurídico que se creó para defender las privatizaciones. Esto es parte de lo que destaca hoy La Jornada y ese es uno de los debates. Otro de los debates es el de La Guardia, que también ayer se habló. Hoy no se habló tanto de eso, pero el Universal destaca ahora la parte de la discusión de ayer, ¿no? De que sea adscrita la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y con el gráfico que presentó ayer el propio Universal sobre el apoyo que dan los mexicanos a que esto suceda. Así es. Interesante lo del Universal. Por cierto, ahora que abriste la portada, se despliega arriba una encuesta. Me llamó la atención la encuesta que está resaltando el Universal sobre cómo está la intención del voto, cuando menos el estado de ánimo de los simpatizantes de Morena respecto a una eventual candidatura presidencial. Y dice el Universal, palmo a palmo pelean Sheinbaum y Ebrard. Lo que pasa es que interesante la portada, se despliega de alguna forma que ahora no vimos la mera parte de arriba. Vean, aquí está la encuesta. Sí, es que no aparecía. Para los curiosos, nada más la enumeramos rápidamente. A ver, aquí te lo voy diciendo para que vean. Ver, aquí, ¿quién prefiere que sea el candidato de Morena para presidente? Hasta arriba está Claudia Sheinbaum con 31%. 29% Marcelo Ebrard, muy lejano, 11% Ricardo Monreal, y del otro lado pone, conoce o ha oído hablar de 53% Claudia Sheinbaum, 68% Marcelo Ebrard, 42% Ricardo Monreal, y bueno, Adán Augusto se encuentra en un 7% para quienes prefieren y 21% para quienes le conocen. Pues ahí está, que cada quien saque sus conclusiones de esta encuesta. Y Milenio, a propósito de Monreal. A propósito de Morena y de Monreal, sí. El vacío que le hicieron, la verdad es que sí, se nota claramente que desde Palacio Nacional le hicieron el vacío a Ricardo Monreal. Secretarios de Estado y la cúpula de Morena hacen el vacío. No fue el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, a la plenaria, tampoco el de la Defensa, tampoco la secretaria Rosa Isela Rodríguez de Seguridad Pública, solamente el canciller Marcelo Ebrard, que dijo que pues tiene una relación de confianza y de respeto desde hace mucho con Monreal. Pero sí, qué señal en medio de una necesidad clarísima de avanzar en reformas. El presidente ha dicho, vamos a lo de la Guardia, la reforma electoral, todo esto, y en medio de una situación muy difícil en donde se piden los cambios constitucionales y legales, bueno, en el Senado pues la cosa está muy difícil con Ricardo Monreal como coordinador. Exacto. A ver, ¿cuál es tu lectura del vacío que se le hace? El mensaje, desde mi punto de vista, es que el presidente quiere ya un cambio en la coordinación de Morena en el Senado y que pues ya le están obligando a Monreal a definirse si está con la oposición
o si está con el proyecto de la 4T, y yo creo que es un momento en donde el propio Monreal tendría que decir, si no tengo la capacidad de interlocución, ni siquiera con el gobierno al que supuestamente apoyamos, pues sí. me doy un paso al costado. No sé qué lectura tengas. No, totalmente. Esa fue mi lectura y creo que esa es la lectura que se está viendo en diversos espacios y en diversas voces. Nada más que no dicen se tendría que definir Monreal, sino Monreal ya está definido. Ha venido pues mostrándose claramente. Lo dije de una forma más light, yo, sí, ¿no? Lo dijiste dije muy muy- diplomáticamente, ¿no? Que se defina, ¿no? O sea, como dice, está bien Que se definidote. defina. Pues tenemos... nos dicen en producción, ayer hubo este encuentro afuera, antes o después de la plenaria entre Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard, y a propósito, pues, de esta pugna que hay adentro de Morena por las candidaturas, se les preguntó si hay desencuentros vamos a o si ver hay unidad o no. O si hay unidad o no. Vamos a ver qué fue lo que dijeron al unísono. ¿Entre ustedes no hay división? Nunca ha habido. Nada más me dio, gracias. Bueno, interesante porque también el canciller Marcelo Ebrard está enviando un mensaje, está en su propia ruta, diciendo yo no voy exactamente con la postura, digamos, mayoritaria del gobierno o morenista, ¿no? Porque además se nos olvidaba que también le hizo el vacío Mario Delgado, el presidente de Morena, tampoco asistió. Sí, no, la gente del partido tampoco. Al final, decías Marcelo Ebrard, también estuvo Mejía Verdeja, Ricardo Mejía Verdeja, el subsecretario, nada más, digamos, como representante del Gabinete de Seguridad. Y me parece que Tatiana Cloutier estuvo ahí también estuvo ahí. Que habló de un tema muy técnico y necesario, el asunto del TEMEC, donde, reitero, nosotros no estamos poniendo en la mesa la salida de México del TEMEC, sino es la cuarta consulta que se hace y no hay que espantarse ni mucho menos. Vamos a dialogar sobre la preocupación de ciertos grupos en Estados Unidos, ¿no? Sí, pero fundamental el tema de la seguridad y los cambios que se quieren plantear ahí a nivel del Congreso. Y bueno, pues hay que recordar, Ricardo Monreal ha tenido no solamente en el contexto, digamos, de la pugna interna por las candidaturas, sino ya en ese contexto posiciones con respecto a la estrategia de seguridad del gobierno actual, del Ejecutivo, diciendo, no, se necesita otra estrategia. O sea, le ha estado jugando, ¿no? Más en otro barco, digamos, en otra cancha. Y por eso, claramente la lectura es, pues este vacío tiene que ver con, van a haber cambios ahí en el Senado seguramente, pues de cara a los grandes cambios que se tienen que dar también a nivel legislativo. Así es. Lo que también queda claro es que Monreal tiene su propia agenda y él ha dicho, quiero ser candidato a la presidencia, y que está utilizando su cargo con esos fines y está haciendo un grupo compacto como sea. Y además ahí está, por ejemplo, las diferencias con el gobernador de Veracruz, abiertamente se peleó, se amagó con la desaparición de poderes. O sea, ha habido una serie de decisiones que lastiman a liderazgos de Morena. Pero bueno, a propósito de este miércoles de ¿Quiénes quieren las mentiras? Sí, ¿quiénes quieren las mentiras? ¿Ya viste el Reforma? ¿Cómo anda? Se andan tundiendo a Enrique Vargas, el panista. Enrique Vargas, el candidato del PAN para la coalición del Estado de México. Dicen, compra Vargas departamento de 70 millones de pesos. Utiliza el panista empresa de papel para su adquisición en la Torre Armani. Y bueno, dan toda una información aquí sobre esta compra millonaria. Y también llama la atención la encuesta de hasta arriba, ¿ya viste? A ver. Permanece apoyo a AMLO, dice, 61%, dice encuesta del Reforma, contra 33% que desaprueba. ¿no? Es prácticamente igual que lo que traía el Universal. La misma prácticamente. Creo que en el Universal era 63-62 y esta es 62-61 y 32-33. Esto sí se mantiene. Muy parecido. Muy ¿no? parecido. Aquí estará. Oye, ¿qué tal ese depa de Enrique Vargas, el diputado del PAN, que fue alcalde de Huixquiluca en 2 ocasiones? Un departamento de 3.5 millones de dólares en Miami. O sea, es la clase política en pleno.
con este tipo de prácticas. ¿Cuántas veces hemos visto esta película de la compra de depas en Miami? Los hijastros de Vicente Fox, los de Briviesca, con depas en Miami. García Luna, depa en Miami. Ah, bueno, pues hasta Loret le tocó su depa en Miami, pues según él, con recursos bien habidos. Ya ustedes dirán si sí o si no. Y bueno, en todo caso, ¿cómo es posible que uno aspire a ser un gobernador a partir de estas anomalías? Ayer Reforma le sacó lo de una mansión que compró a precio de nada, supuestamente a una mujer que ya había fallecido, pero ya cuando había fallecido participó en el contrato de compraventa. O sea, un desaseo. Lo que hacen estos políticos, claro que ahí también seguramente quien está filtrando esta información tiene una intencionalidad, ¿no? Sí, desde luego. Hay una agenda ahí. Nunca puede... De cualquier manera, pero que se saquen los trapitos. Digo, no está mal que nosotros sepamos. Pero lo que es un hecho es que o sea, sí, es ¿cómo cierto. compras, estimado Azul, un departamento de 70 millones de pesos? O sea, ¿cómo le haces para sacar 70 millones de pesos? Exacto, ¿cómo lo justificas? O sea, por ahí en unos meses o pronto estaremos viendo. No nos también, pagan eso a nosotros, ¿verdad? Una denuncia por con conducir respecto a noticias, enriquecimiento. ¿verdad? Programas de noticias no ganamos como para esos depas. No, por supuesto que no. Por supuesto que no. No somos Ni los esa clase de funcionarios. comunicadores. Oye, ni los funcionarios públicos les alcanza para eso, o sea, de forma No, los salarios no dan para eso, pero bueno, ya hemos visto varios ejemplos de eso. Bueno, esto en cuanto a las portadas del día de hoy, pero como bien decías, Jorge, pues también es el quién es quién de las mentiras y que destaca y rescata portadas de otros días o dichos titulares de comunicadores, tweets, en fin. Ahora estuvo, no solo comunicadores, por cierto, también políticos. Hoy estuvo dedicado una parte al expresidente Felipe Calderón. Son dos grandes temas que destacó Elizabeth García Vilchis. Uno, un tuit donde da a entender sobre Acapulco el expresidente Felipe Calderón, que hay un derrame, ¿no? ¿Un derrame de qué? De aguas negras, supuestamente aguas negras. Directamente a la bahía de Acapulco. Y bueno, pues Felipe Calderón escandalizado, pero toman una fotografía que no corresponde ni siquiera a México. ¿Tenemos el Pero tuit? pues Felipe Calderón pudo haber dicho como Alex Lora, ¿no? Cuando, mamá, ponle a la mañanera porque ahí están hablando de mí, ¿no? Bueno, pues así hablaron de Felipe Calderón. El video no es reciente ni es de Acapulco. Se trata de un video publicado el 9 de julio de 2020 por la Fundación Ecomar. Y el derrame del drenaje sobre la playa no ocurrió en México, sino en una playa de España. Bueno, ahí está el desmentido sobre lo que publicó el expresidente Felipe Calderón y que por no ser la primera vez que lo hace, sí se habló de él, el presidente López Obrador, sí dice, bueno, qué vergüenza, que más bien él en principio vuelve a mencionar el hecho de que en función de esto que se ve con expresidentes, por ejemplo, con Vicente Fox, con Felipe Calderón, él sí va a retirarse completamente, incluso de las redes sociales, no va a estar haciendo estos papelones, dice él. El oso, ¿verdad? El oso permanente, ¿no? Y habla, bueno, retoma esto que estábamos viendo, esta publicación que mencionábamos, no es la primera vez que le da vuelo a una noticia falsa el expresidente Felipe Calderón, igualmente Vicente Fox. Y entonces, bueno, así planteó el presidente hoy en la mañana. Por respeto al cargo que se tuvo, haya sido como haya sido, y resulta que no es Acapulco. Está más vergonzoso lo que dice Sarkozy, de que decía Fox que yo era un viejito, que ya estaba chocheando. Pues sí, ya soy mayor, ya estoy chocheando, como dice Fox. Y entonces él, ¿qué? Está jovencito, ¿qué? Sí. Contento el presidente, dice, imagínense si Vicente Fox dice que yo estoy chocheando, ¿cómo estará él? Y lo que observamos de los tweets de Vicente Fox son horrores de ortografía
y además descontextualización, bastante cinismo, bastante hipocresía. Ahora ya se unieron Vicente Fox con Calderón, que supuestamente en su momento tenían diferencias, pero centró López Obrador a Calderón y también le recordó su relación con García Luna. Dice, a ver, todos podrían observar este documental de Netflix sobre el caso de Florence Cassés y Vallarta, y ahí sale la declaración de Nicolas Sarkozy, quien era el primer ministro francés que defendió a Florence, ¿no? ¿Y qué dice Nicolás, por cierto? ¿Qué dice en ese momento? Que ya lo comentó en días pasados también el presidente, pero que dice, a ver, es vergonzoso esto que escriben y las noticias falsas que le dan vuelo y todo, pero lo más vergonzoso es esto que dicen de Felipe Calderón, que también pues ya conocíamos. Le président Calderón ne pouvait pas décider sans son ministre de l'Intérieur. Mira, a ver, Con el ministro regresa del Interior y páralo ahí. Vous savez Imagínense que sur ce dossier, un expresidente, la vergüenza para los mexicanos. le président El Calderón presidente Calderón ne pouvait no podía tomar decisiones. Síguele. pas décider sans son ministre de l'Intérieur. Regrésalo. Su ministro del Interior. ¿Quién? De seguridad. García Luna. ¿Y qué tal el presidente como productor? Quítale, Tengo- súbele. regrésale. Ahí deja la imagen congelada para que se observe cómo es acusado Felipe Calderón de haberse hincado ante García Luna, de además ser su cómplice y permitir estas arbitrariedades, ¿no? Sí, así es. Y bueno, ya que estaba en eso, pues habló nuevamente del documental y dijo, bueno, yo no le quiero dar propaganda, ¿verdad?, a una plataforma privada, pero es importante que se sepan estas cosas. Mucho tiempo ocurrieron este tipo de horrores, como los que se muestran en ese documental, hablando claramente de la fabricación de casos para inculpar a personas a través de la tortura y a través de muchas otras estrategias más que corren también, que más bien incluyen también la participación de los medios de comunicación, digamos, todo este horror que de alguna manera habla de la forma de conducirse de un régimen. No se conocía nada, ocurría y ocurría, y lo hemos estado viendo con diversos casos, y no se conocía nada. Ahora es una oportunidad con este documental y dice, pues ojalá incluso desliza, a lo mejor Netflix pone quiere gratis. que se conozca gratis. Sí, vamos a ver. No quiero hacerle aquí la publicidad a el documental, pero ojalá y la gente lo viera. A lo mejor Netflix aquí lo pone gratuito. Es que entre más información hay, sobre todo de ese tipo, mejor, porque antes se cometían esas atrocidades y nadie se enteraba. Sí, hay que buscar cambios y hacer valer el derecho a la información. Bueno, y también le preguntaron al presidente López Obrador de un tema muy vigente y muy delicado, estimado Azul, porque es la embestida del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hacia ciertos usuarios de las redes, no solo periodistas y comunicadores, sino ahora cualquier hijo de vecino que interpreta la autoridad electoral, pues tiene una inclinación y con expresiones que no están relacionadas con violencia política de género, ni mucho menos, están los del INE yéndose en contra de estos ciudadanos. Hemos manifestado y hemos expuesto el caso, por ejemplo, de Eric Gutiérrez, el director de Sin Línea, que expresó ahí algo que no tiene nada que ver con siquiera las mujeres y resulta que hasta multa le pusieron. Entonces le preguntan al presidente y dice, pues sí, pues es como el mundo al revés, porque ahora los que están censurando son los del INE, son los del tribunal, y el gobierno federal no tiene siquiera la voluntad de pactar con los dueños de los medios de comunicación como se hacía antes. Y esto es muy importante porque les manda un gran mensaje en esta mañanera a los dueños de los medios de comunicación. Dice, no me interesa pactar con ustedes. A pesar de que algunos han venido y los ventila, a pesar de que algunos me han dicho, ¿a quién sugieres
como analista para equilibrar las mesas de debate. Dice, yo no recomiendo a nadie y no estoy buscando un pacto y tampoco llamamos a las redacciones desde Gobernación para decir esto sí va, esto no va, como se decía a la vieja usanza. Y bueno, los boletines los ponían así de primera plana antes, ¿no? Sí, porque justo vuelve a explicar, esto lo tratamos en algún otro día, pero vuelve a explicar cómo el negocio de los medios de comunicación, pues no es precisamente el medio de comunicación, sino usar como canal de chantaje, de extorsión o de prebendas con el gobierno, ¿no? O sea, tú me das esto, entonces yo justamente te doy un espacio. Te consiento, te vas a salir como exacto. pimpones, un muñeco, ¿no? Exacto. Bien guapo, vas a tener todas las virtudes. Exacto. Bueno, como se expuso en una llamada, ¿no? Entre Alito y un dueño de medio de comunicación, tú dime con quién quieres salir. Aquí hay un menú de comunicadores. ¿Quieres llegarle a las amas de casa a través de estos programas? Yo te lo doy, ¿no? Yo te lo doy, yo te digo Doy. cómo. Sí, se ve de una manera muy desnudada en ese audio. Y bueno, dice el presidente, eso ya no es así. Ya no es así, sin embargo, eso no quita que se siga sosteniendo que estamos en el momento de mayor censura en la historia de México, casi, ¿no? Hoy, en el Quién es quién de las mentiras, justamente lo que se destaca es una nueva columna de Riva Palacio, de Raimundo Riva Palacio, en donde habla de eso y por eso dice el presidente, bueno, pero el mundo al revés, verdaderamente, ¿no? Mientras además estamos viviendo lo que se está viviendo con el INE y nadie de ellos habla de esta defensa a la libertad de expresión que no todos los días les parece tan importante y les parece que está siendo violentada por parte del Ejecutivo. Aquí con el INE un enorme silencio por todos lados y por otro lado dicen hay censura cuando pues en realidad estamos leyendo todos los días, de manera corriente, columnas como esa. Vamos a ver. Como lo vemos con Riva Palacio, ¿no? Va a haber una campaña de censura. Nunca se había visto, ¿no? Tanta represión a los medios. Cosas por el estilo. Cuando lo cierto es que se goza de libertad. Y los que vulneran ese derecho, quienes violan el derecho a la manifestación, a la expresión de las ideas en libertad, pues son los que pertenecían al antiguo régimen. Bueno, pues vamos ajustando esta mañanera 360. Vamos a tener en un rato, entiendo, a la senadora Antares Vázquez, senadora de Morena, a propósito de lo que está en la mesa de discusión, la Guardia Nacional, la iniciativa preferente que va a enviar el presidente López Obrador, también esto que ha posicionado a diversos liderazgos de Morena frente a la embestida del INE y bueno, pues por ahí podríamos colear con el tema de cómo está la unidad en la bancada de Morena en el Senado, ¿verdad? Ya vimos que ahorita, la cosa está peliaguda, está ahorita difícil. La agarramos, sí, con varios temas. Pero para terminar, sí, nada más justo sobre, con el que daríamos entrada también a la entrevista, que tiene que ver con esta censura, por un lado, que se está dando a diversos comunicadores, plataformas y a legisladores, legisladoras también, con la excusa esta de la violencia, que se está ejerciendo violencia en razón de género. Una cosa que dice el presidente, reitera esto de que pues no tiene ningún fundamento jurídico, pero que también está bueno, está bien que se descaren los distintos representantes, digamos, del viejo régimen, pero que siempre se han vendido y que siempre se han vivido a sí mismos y públicamente, pues como progresistas, como buena onda, como defensores de la legalidad, por ejemplo, y defensores de las garantías individuales y de la libertad de expresión. En el tema más particular, dice el presidente,
qué bueno que se dejen ver tal como son y todos, ¿no? También quienes en el fondo y no tan en el fondo son racistas, por ejemplo, vamos a ver. Yo también le digo a los adversarios que está muy bien lo que hacen, incluso que la señora esta que dijo que los mexicanos somos flojos, es la señora Laura Zapata, hay que hasta reconocerle su franqueza, porque no es nada más ella, así piensan millones, nada más que ella se atreve a decirlo. Sheridan, famoso intelectual, letras libres, qué bueno, porque es fuera máscaras, ya no a la hipocresía. El otro señor que dijo que iba a quemar en leña verde, el periodista, escritor famosísimo, leído por millones, Martín Moreno, y así muchos que antes pensaban eso y opinaban eso, pero nada más en sus círculos, ¿no? Como mucha gente. Y por cierto, gran trabajo de los compañeros del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, de CPR, porque otra vez se colocó una nota de infodemia. Se mostró las mentiras en torno particularmente a la SEP y al plan de estudios, porque algunos dicen que los niños ya no van a aprender de ciencia, entre otras mentiras. Y esta nota que vamos a presentar desmonta toda esa narrativa. Desde el pasado 16 de agosto, cuando la titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, presentó el nuevo Plan de Estudios para Educación Preescolar, Primaria y Secundaria, en redes sociales y medios de comunicación surgió una campaña de desinformación e infodemia en contra del nuevo Plan de Estudios. Comentaristas, políticos y organizaciones sin fines de lucro usaron sus espacios en medios de comunicación para calificar al nuevo Plan de Estudios como un sistema ideologizado, totalitarista, comunista, un esfuerzo que busca perpetuar súbditos leales y que va en contra de una educación científica laica. Estos discursos de desinformación se repitieron en redes sociales, donde usuarios lo calificaron como un bodrio marxista, adoctrinamiento pro 4T y un esfuerzo por coartar la libertad de los estudiantes. Los ataques infodémicos incluso aseguraron que en el nuevo plan de estudios se impondría a los jóvenes estudiar y aprender los logros y acciones de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo cual es falso. Esta desinformación tiene origen en el borrador de un documento de trabajo utilizado en las asambleas magisteriales para la creación del plan de estudios, pero que no fue incluido en el plan de la SEP. La lectura del nuevo plan permite entender que el objetivo no es crear súbditos leales. Por el contrario, pretende formar ciudadanos con principios de igualdad sustantiva, solidaridad, reparación del daño, libertad, interculturalidad, justicia ecológica y social, igualdad de género, sexual, inclusión y diálogo de saberes. Además, en su perfil de egreso de las y los estudiantes de educación básica, se establece como uno de sus 7 rasgos de aprendizaje el desarrollo de una forma de pensar propia. Por otro lado, es incorrecto que el nuevo plan excluya el estudio de la ciencia. Está incluido entre sus campos formativos y tiene como objeto la comprensión y explicación de los fenómenos y procesos naturales, tales como cuerpo humano, seres vivos, materia, energía, salud, medio ambiente y tecnología, desde la perspectiva de diversos saberes y en su relación con lo social. En el nivel secundaria, las disciplinas científicas incluidas en el plan de estudios son matemáticas, biología, física y química. Hace unos días presentamos el plan de educación básica, que no es de una ocurrencia como en algunos medios he escuchado o he leído. Ese es un producto de un trabajo
que ha sido gracias no solamente a los maestros frente a grupos, sino también a expertos, autoridades educativas, secretarios de los gobiernos estatales, a nuestros niños que también han participado. Infodemia. Bueno, ahora sí vamos con nuestro plato fuerte del día de hoy, que es, bueno, tiene que ver nuevamente con la discusión de prisión preventiva oficiosa. Se quita la prisión preventiva oficiosa. Perdón, ahora no te ofrezco este vaso porque no puedes. Ahora me lo prohibieron. Ya ni modo, pero conté, aquí andamos. Esta discusión en donde el presidente, decíamos hace unos momentos, centra el tema de su defensa en no podemos dejar en manos de los jueces cuando hay corrupción la decisión de que eventualmente sean liberados o no de manera inmediata quienes se encuentren en investigación de ciertos delitos, de delitos graves que podría resultar peligroso que se liberaran, ¿no? Entonces, había anunciado el presidente que iba a dar casos, hasta este momento ha comentado de una manera muy extendida el caso de la vaca, pero él iba a hablar de otros casos, de otros jueces. Hoy dice, no voy a dar nombres, no vamos a dar nombres porque pues esto sería humillante, pero son muchos los casos en donde se dan un tipo de circunstancia que refiere corrupción y que refiere que entonces no estarían en condiciones para que se quitara la prisión preventiva oficiosa. Nosotros vamos a entregar toda esta información a la Suprema Corte de Justicia para que pues lo considere en la determinación que va a tomar el 5 de septiembre, me parece, ¿verdad? Así es. Vamos a ver qué dijo. Y no queremos dar a conocer los nombres de los jueces, porque los estaríamos, no, yo diría que humillando, porque hay casos de políticos, hay casos de jefes de la delincuencia organizada. Hay de todo tipo de casos, de personajes a los que se les han devuelto millones de pesos por decisiones de jueces. Entonces, sí queremos que todo esto lo tengan en la Suprema Corte, que tengan los expedientes, porque estamos hablando de delitos graves. Se está hablando de corrupción, se está hablando de secuestros, de feminicidios, desde luego, homicidios, de lavado de dinero, delincuencia organizada. ¿Cómo dejarle a los jueces todo ese poder? Exhibió el presidente López Obrador el caso de la vaca, este delincuente que además amenazó a la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, un hombre que se siente el amo, dueño y señor de ese territorio que es estratégico por el puerto precisamente de Manzanillo. Y lo aprendieron en la Ciudad de México, pero un juez ya lo estaba liberando diciendo, ay, es que se afectó el debido proceso, la averiguación no está bien integrada, y de pronto, cuando se enteran, porque iban a dar el sabadazo desde el Poder Judicial para liberar a este delincuente, interviene el gobierno y dice, a ver, vamos a verificar si hay otras órdenes de aprehensión. Sí, tenía 2. Además, este sujeto ya había estado en prisión y ya lo habían sacado también con argucias, con una gran capacidad corruptora. Y por eso dice el presidente, ¿cómo es posible que el Poder Judicial ahora diga que la prisión preventiva oficiosa no opera o viola los derechos humanos cuando estos auténticos criminales con este tipo de sistemas pues están evadiendo la acción de la justicia? Vamos a escuchar al presidente. Este señor considerado el principal generador de violencia. Se le detiene en una circunstancia especial, muchos amenazados por él, hasta autoridades, y empieza el juicio
Y en la madrugada de hace una semana decide un juez dejarlo en libertad. Por lo mismo, porque no se integró bien la averiguación. Afortunadamente, cuando emiten ese fallo, dan la orden de dejarlo en libertad, la Secretaría de Seguridad Pública indaga, no les cuesta mucho trabajo, y encuentran, creo que 2 o 3 órdenes de aprehensión por delitos gravísimos de la misma persona. Y por eso no salió. Entonces, eso es lo que quieren en la Corte. Bueno, y finalmente, relacionado con esto, habla de este personaje, pero también en un contexto, en el contexto en donde Colima es el estado con mayor cantidad de homicidios dolosos del país. Mostró, de hecho, los datos, por ahí los tenemos y si nos lo pueden regalar, como para decir, pues, cuál era la justificación, por ejemplo, en este caso, de soltarlo. De esta manera el presidente evidencia, pues, el hecho de que otros criterios, no los de la justicia, ¿no? Son los que, y no los de la impartición de justicia, son los que están operando con algunos jueces, particularmente en este caso, y bueno, de ahí su reclamo. Otro ángulo que planteó el presidente... Pero que rápidamente, creo que, sí. Los datos a los que te referías, ahí se ve con claridad. Lo de Colima, en primer lugar, en lo que hace a homicidios dolosos en su relación por la cantidad de habitantes. Si observamos, está en primer lugar, en segundo Baja California, en tercero Chihuahua, después viene Zacatecas, por ahí está Guanajuato. Hay que destacar que Guanajuato es el que tiene más homicidios dolosos, digamos, por cantidad bruta, pero si ya relacionamos por la cantidad de homicidios en relación a los habitantes, al número de habitantes, ahí Colima va a la cabeza. Por eso dice el presidente, ¿cómo es posible que, si en buena medida este generador de violencia ha producido esta cantidad impresionante de muertos, pues ya se le deje en libertad porque supuestamente se violentó el debido proceso? Claro, que a lo mejor no son todos suyos, pero sí es sí. el mayor generador de violencia en la entidad. Entonces, Sí. ¿Cómo es posible que con todo esto se haya decidido eso? En fin, te mencionaba que otro ángulo que se planteó hoy en la conferencia, el presidente, bueno, hace notar o pone en relieve el hecho de que la figura de prisión preventiva oficiosa se aprobó en el Congreso, se aprobó en 2008 y hubo varios personajes que en aquel momento defendieron la aprobación de la prisión preventiva oficiosa, que hoy están diciendo no, por ahí no. Y digamos, con la habitual suspicacia del presidente, pues lo cuestiona. Vamos a ver quiénes, por ejemplo. Resulta que esta modificación a la Constitución se hizo en el gobierno de Calderón para lo de las detenciones, la prisión preventiva, en el 2008. Y hoy, en la mañana, pedí, ¿sí?, ¿quiénes votaron a favor? Santiago Krill a favor, Marco Cortés a favor, Murillo Karam a favor. No, ese no. El finado no, con los muertos no nos metemos. Pero los que están en contra votaron a favor. Pero quiero ver también qué pasó al día siguiente de la aprobación en los medios. ¿Qué opinaron los medios? Y a ver también qué sucedió, si hubo alguna declaración de algún ministro oponiéndose. Esta fue la reforma de Calderón que supuestamente se diseñó para ir en contra del crimen organizado, y no solo se validó la prisión preventiva oficiosa y justificada, sino que se puso una disposición que si uno era sospechoso de delincuencia organizada, lo podían tener arraigado hasta 80 días sin que se presentara una sola prueba ni una sola investigación en su contra. O sea, después de 80 días ya podrían aplicar
usted disculpe, pero son los que hoy en día están No, bien o preocupados por los derechos humanos, los o el que montaje. legalizaron esto. Sí, exactamente. Si ya tengo que presentar pruebas, bueno, ahí te va un montaje con el que, Sí, que sí. presento como prueba de que eres un delincuente, de delincuencia organizada justamente. Exactamente, una gran contradicción. Y sobre este ángulo que planteó el presidente también hace notar una entrevista que hoy, por cierto, tiene el Universal con Diego Valadez, el constitucionalista, que por cierto de obradorista no tiene nada, pero que en este caso señala que lo que está haciendo la Suprema Corte, esto de que inaplique un segmento del artículo 19, que es el que habla de la prisión preventiva oficiosa, significaría que la Corte se está convirtiendo en un poder constituyente, ya que no es una corte constitucional, sino una corte constituyente, que son cosas totalmente distintas y que no está previsto, por supuesto, en nuestro ordenamiento. La mejor ruta, dice Diego Valadez, que podría seguir la Suprema Corte es, si considera que hay elementos inadecuados en el 19, hacer una reflexión y enviársela al Congreso para que los legisladores, si tienen algo, si quieren introducir, quitar, pues lo hagan, porque es facultad del Congreso. Fundamentalmente es lo que está diciendo. Que hagan una recomendación. ¿Y quién es Diego Valadez? Fue Procurador General de la República, pero también director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. O sea, un jurista reconocido por todos, hasta por el propio presidente López Obrador, que dice, él no nos quiere, pero está diciéndole a la Corte que si eliminan la prisión preventiva oficiosa van a entrometerse en una facultad del legislativo. La Suprema Corte de Justicia no puede legislar. Ese es el argumento de fondo de Diego Valadez. Bueno, ya nos vamos a lo que sigue, ¿no?